El poblamiento de América, llevado a cabo a lo largo de varios milenios en oleadas sucesivas de grupos humanos procedentes de Asia, se realizó por el estrecho de Bering. Los individuos que ingresaron en el continente americano continuaron con su proceso evolutivo de manera paralela e independiente de los que permanecieron en el viejo mundo. Algunos grupos se concentraron formando aldeas, mientras otros continuaron siendo cazadores y recolectores. Paulatinamente, los diferentes grupos originarios fueron adquiriendo características propias, tanto biológicas como culturales, al mismo tiempo que su adaptación generaba estrategias que permitían enfrentar las dificultades de sus procesos sociales hasta conformarse en grupos culturales diferenciados. La sala del Preclásico en el Altiplano Central exhibe las manifestaciones culturales que dieron forma a los patrones básicos de las culturas prehispánicas, desde su inicio como aldeas hasta su conformación en centros ceremoniales, marcados por una compleja organización social y religiosa y el desarrollo de una agricultura intensiva como base de la economía. En tanto, iban creando figurillas de barro, que al igual que en muchos otros pueblos del mundo, forman parte de la expresión del culto a la fertilidad. La sala muestra los entierros de Tlatilco, sitio ubicado al noroeste de la Cuenca de México, donde los restos humanos son acompañados por ofrendas compuestas por objetos y figuras de barro. Estos enterramientos denotan el culto a los muertos, que estará presente en todas las culturas del México antiguo. Durante este período, se hace evidente la influencia de la cultura olmeca en el Altiplano Central y se perfecciona la cerámica, que alcanza gran calidad y belleza. En el Altiplano Central, el fin del Preclásico se caracteriza por el surgimiento de la arquitectura monumental y la planificación urbana, como en Cuicuilco. La Sala Teotihuacán muestra el gran desarrollo cultural de esta urbe del Altiplano Central, que cobró auge durante los primeros 100 años de nuestra era, hasta llegar a ser la ciudad más planificada e influyente del período clásico. A lo largo de 7 siglos, a partir del inicio de nuestra era, Teotihuacán fue una extraordinaria ciudad, que no solo fabricaba en sus talleres artesanales los utensilios necesarios de la vida civilizada, sino que llegó a convertirse en un centro de producción de grandes obras artísticas. Aquí Asimismo, la talla de sus máscaras revela un estilo que no responde al retrato individual, sino a la idealización del ser humano.
En el pensamiento religioso teotihuacano, los elementos fundamentales de la naturaleza se representaron en dioses, en los que sobresalen el simbolismo de la serpiente emplumada y el mascarón identificado como el dios de la lluvia, que en conjunto propician la vida, la acción fecundadora y la subsistencia humana. Hay sacralidades significativas como la del fuego, representado por un anciano, o la del dios del cambio de vegetación, que aparece investido con la piel de una víctima desollada, práctica ritual que representa la renovación de la tierra. En esta sala se exhiben testimonios de los nuevos centros de poder posteriores a Teotihuacán, como Cacaxtla, sitio que ocupó una posición estratégica entre el altiplano central y la costa del Golfo, regiones de las que sintetizó sus rasgos culturales, entre los que destaca la pintura mural realizada con la técnica del fresco. En este espacio también se representa la cultura de Xochicalco, sitio que exalta la imagen de Quetzalcóatl, una de las más influyentes deidades del posclásico. Otra ciudad igualmente presente en esta sala es Tula. Esta llegó a ser un poderoso centro, cabeza del estado tolteca que controló el altiplano central durante el posclásico temprano. En su arquitectura surgen elementos novedosos, como las esculturas conocidas como Atlantes y los Chac-Mol. El abandono de Tula se dio en los últimos años del siglo XII de nuestra era, como consecuencia de las invasiones de los pueblos llamados chichimecas. Si bien el poder de Tula se esfuma, su cultura y mitología trascienden al ser adoptadas por los invasores. La Sala Mexica, centro del museo, guarda la colección de obras más relevante de la cultura azteca. Dentro de la secuencia cultural del Altiplano Central, presenta los testimonios de la vida social, económica, política, religiosa y artística de este pueblo durante el posclásico tardío. Los mexicas, conocidos también como aztecas o tenochcas, fundaron su capital, México Tenochtitlan, en el año 1325. Construida sobre islotes en medio de los lagos, la ciudad se dividió en 4 grandes barrios que confluían en el gran recinto ceremonial. En el espacio sagrado había santuarios, recintos administrativos, escuelas, sitios para la danza, la penitencia, los baños rituales y otras actividades. Al norte se encontraba la ciudad de Tlatelolco, misma que se convertiría en una ciudad gemela de la capital azteca. Ahí se instaló un gran mercado, donde se intercambiaban toda clase de productos
provenientes de pueblos tanto distantes como cercanos. Este inmenso tianguis fue visto con admiración por los españoles, que al compararlo con los centros comerciales de las ciudades europeas de la época, no podían menos que describir su superioridad en cuanto a orden, actividad, diversidad y grandeza. Para los mexicas, la guerra tenía un lugar privilegiado. De hecho, los ritos más importantes giran en torno a la captura de prisioneros y al sacrificio humano, y la guerra se transforma en el eje rector de la sociedad. Incluso sus expresiones plásticas se relacionan con esta actividad. Su deidad principal era el sol, al que consideraban por su luminosidad y calor como equivalente de vida. Lo acompañaban una intrincada sucesión de deidades masculinas y femeninas, relacionadas con los fenómenos de la naturaleza, los animales y las actividades económicas y cotidianas como el parto, la orfebrería y la senectud, a las que regía un concepto dual. El colapso de la cultura mexica se registra con la llegada de los conquistadores españoles, quienes el 13 de agosto de 1521 arrasaron México Tenochtitlan, terminando no solo con la ciudad, sino también con una parte de las culturas del México antiguo. El sol que dio luz a su grandeza se eclipsó, pero sin morir del todo. Un dramático amanecer iluminó el nacimiento del nuevo pueblo mexicano. La Sala Culturas de Oaxaca nos traslada a la región donde se desarrollaron las culturas zapoteca y mixteca, las cuales dejaron un legado de gran riqueza arqueológica, así como una continuidad en la tradición cultural. Más de 500 años antes de nuestra era comienza a erigirse la ciudad prehispánica más importante de Oaxaca, Monte Albán, que a principios del período clásico se convirtió en un pujante centro urbano. El gran auge cultural de Monte Albán se refleja en espléndidas urnas de arcilla, lápidas grabadas, pinturas murales y en un impresionante desarrollo arquitectónico, civil y religioso. Los zapotecas realizaron tumbas monumentales. Un buen ejemplo es la tumba 104 de Monte Albán, que con su muy compleja arquitectura y las paredes grabadas con glifos con los nombres de varias generaciones, constituye un verdadero registro histórico. Un rasgo distintivo de esta cultura es el desarrollo de la orfebrería, con una colección de diversas joyas de metales preciosos. Sin embargo, el verdadero tesoro de los mixtecos son los códices o libros pintados que por medio de la escritura jeroglífica y pictográfica narran su historia, genealogías y mitos
y reflejan en sus obras la visión de su universo político y religioso. Esta sala muestra la continuidad milenaria de la cultura mixteca, no obstante las diversas etapas y cambios sufridos a lo largo de su historia. En esta sala se exhiben obras que representan el esfuerzo humano de miles de años. La región de la costa del Golfo de México se caracteriza por la gran diversidad de recursos naturales, por el alto grado de desarrollo de sus civilizaciones y por la coexistencia e interacción que mantuvieron los pueblos que la habitaron a lo largo de su historia. Desde el preclásico, sobresale la cultura olmeca por sus logros tanto en el campo del urbanismo como en lo económico y social, destacándose también en lo artístico, cuyo tema central fue el hombre. Durante el período clásico se distinguen las culturas del centro de esta región, especialmente por su escultura en barro, que formaba parte de las ofrendas funerarias, y por su sorprendente desarrollo urbano. Al norte de esta región se asentaba la cultura huasteca, misma que dejó testimonios escultóricos en piedra que adquirirán relevancia durante el período posclásico, con una influencia que se extenderá a otras regiones culturales. En el sureste de México y parte de Centroamérica, los pueblos hablantes de las lenguas mayas iniciaron su desarrollo cultural aproximadamente 2000 años antes de nuestra era. Esta sala reúne elementos representativos de una de las más brillantes culturas prehispánicas, los mayas, quienes destacaron en la ciencia, el arte y la construcción de grandes ciudades. Políticamente se organizaron en estados independientes y fueron también poderosos guerreros. El recorrido por la Sala Maya muestra las manifestaciones estilísticas provenientes de diferentes sitios, cada uno de ellos con rasgos propios, como las monumentales esculturas, las grandes estelas de piedra y bellas figurillas que, en conjunto, revelan multiplicidad de formas artísticas unidas por una cosmovisión común. Los mayas se distinguieron por sus conocimientos matemáticos y astronómicos y desarrollaron un sistema calendario casi perfecto. Crearon una escritura jeroglífica original que hoy ha sido descifrada en gran parte, y un sistema de numeración vigesimal que implicó la invención del concepto matemático del cero siglos antes de que los europeos lo hicieran. En esta sala se reproduce la famosa tumba de Palenque dedicada a Pacal, reconocida como un extraordinario ejemplo de arquitectura funeraria. El museo resguarda el ajuar funerario de este gobernante, cuya máscara constituye una de las obras maestras del arte universal.
En el jardín exterior de la Sala Maya se encuentra la reproducción de un gran templo. Es el llamado Palacio de Hochob, expresión arquitectónica de una mitología rica en seres sobrenaturales. También se reproduce el Templo de las Pinturas de Bonampak, uno de los más célebres monumentos pintados del México antiguo. Además de ser importantes documentos históricos, sus pinturas murales son inigualables joyas del arte prehispánico. A partir del siglo X, por una serie de factores socioeconómicos y ecológicos, por el abandono de algunas poderosas ciudades, así como por la llegada al área maya de grupos procedentes del Altiplano Central y la costa del Golfo, termina el período clásico, dando paso a un nuevo orden de vida que llamamos posclásico. Durante este período, en contraste con la decadencia de las ciudades mayas del sur, la península de Yucatán fue escenario de un renacimiento cultural que proporcionó el soplo final de vida a la gran civilización maya. Esta sala muestra la gran diversidad espacial, temporal y cultural de las culturas del norte. En las zonas semidesérticas destacan las pinturas rupestres, como las plasmadas en la Cueva Pintada de Baja California Sur, donde se aprecia la magia y el simbolismo asociados a figuras humanas, animales, vegetales, naturalistas o fantásticas. En otro extremo de ese amplio territorio se encuentran enterramientos muy antiguos, como los restos prehistóricos ubicados en la Cueva de la Candelaria, Coahuila. En la sala se presentan también las manifestaciones culturales de sitios urbanos como los de Altavista y La Quemada, Zacatecas, ciudades que marcaban una suerte de frontera con los grupos nómadas que las circundaban. La siguiente sección está dedicada a Oasis América, con Paquimé, ciudad del posclásico, ubicada en el hoy estado de Chihuahua. La Sala del Occidente de México revela una visión panorámica de este vasto territorio que fuera ocupado por varias culturas, cuyos vestigios se remontan desde cientos de años antes de nuestra era hasta la conquista española. El rasgo sobresaliente y distintivo del occidente de México durante el período clásico fueron los entierros en tumbas de Tiro y Cámara, cuya distribución se esparce en los estados de Jalisco, Colima y Nayarit. Como ofrenda colocaban figuras de barro, obras de arte propias y originales, y en un derroche de imaginación plasmaron el retrato de los individuos y su comunidad. En la Sala del Occidente de México se encuentran incluidas áreas culturales como la muy singular cultura mezcala, mientras que los tarascos fueron el grupo preponderante en el panorama cultural del Occidente durante el posclásico tardío.